Vamos a analizar ahora en esta ocasión cómo llegan los presidentes de México a ese cargo, al poder, la manera en que llegan al poder. Y lo vamos a hacer a partir de la caída de Iturbide. Iturbide, el 15 de marzo de 1823, reinstala al Congreso, que lo había sustituido por una junta instituyente integrada de incondicionales a él. Bueno, en esta fecha decide rectificar su error y a los 2 días renuncia. Esa abdicación fue rechazada por el Congreso el 7 de abril y decide rechazarla por considerar que la coronación de Iturbide fue mediante violencia. Entonces se tuvo por nulo dicho nombramiento como emperador y además se decreta la nulidad del Plan de Iguala y de los Tratados de Córdoba. Con esto queda la nación en libertad de constituirse como le acomodase y así se queda el camino abierto hacia una república. Lo que acordó también el Congreso fue una pensión al exemperador Iturbide de 25,000 pesos anuales para subsistir en Liorna, Italia, y esta pensión fue por los servicios prestados a la patria. Hay que recordar que, sea por las razones que ustedes quieran, Iturbide fue el que consumó la independencia de México. Entonces por eso se acuerda esa pensión. Guadalupe Victoria y Nicolás Bravo escoltan a Iturbide y familia a la fragata inglesa Rawlins. Y después de la caída de Iturbide surge una nueva generación liberal. Los federalistas atacan al Congreso, que era dominado por los centralistas, y piden su disolución y convocar un nuevo Congreso. Por su parte, los iturbidistas que estaban concentrados en Guadalajara trabajan en pro de su caudillo. Sin embargo, el Congreso, ante la presión, se disuelve el 17 de junio de 1823 y se convoca a uno nuevo. Ese nuevo Congreso Constituyente, que va a tener como objeto, como todos los congresos constituyentes, crear una constitución que nos proporcione el orden jurídico de México, abre sesiones el 7 de noviembre de 1823. Y desde ahí va a surgir la división en los congresos, tanto constituyentes como los ordinarios, como es el que tenemos en la actualidad, porque aquí surge la división entre si vamos a hacer una república centralista o federalista, que el centralismo era más acorde al sistema que nosotros estábamos acostumbrados al ser una colonia de España, donde el rey de España nos enviaba a su representante, que era el virrey, que estaba en la capital, y de ahí emanaban todas las disposiciones del gobierno. Entonces estábamos más acostumbrados a un sistema centralista. Sin embargo, muchos pretendieron emular al vecino país del norte, a Estados Unidos, con un sistema federal, que ellos tenían una historia distinta porque acuérdense que estaban las 13 colonias que eran autónomas e independientes entre sí, pero que deciden unirse a través del pacto federal y cada una ceder parte de esa autonomía e independencia para crear un nuevo poder federal y así fortificarse para ir en contra de la metrópoli. Entonces teníamos un origen distinto, una historia distinta. Sin embargo, en la Constitución de 1824 van a triunfar los federalistas. Pero también más adelante vamos a tener en la historia de las constituciones de nuestro país momentos en que los centralistas van a triunfar. Después los congresos, conforme vaya pasando el tiempo, ya no va a ser la discusión si son centralistas o federalistas, sino si son conservadores o liberales, y más tarde, en el Segundo Imperio de México, con Maximiliano de Habsburgo, se van a dividir entre imperialistas y republicanos, estos últimos a favor del gobierno de Benito Juárez. El Congreso Constituyente forma y aprueba rápidamente el 31 de enero de 1824 un breve estatuto al que dio el nombre de Acta Constitutiva de la Federación, que sirvió para organizar el Estado federal y su gobierno mientras se elaboraba la Constitución. Además sirvió para legalizar la forma republicana de gobierno establecida de hecho desde la caída de Iturbide. El Congreso declara traidor y pone fuera de la ley el 28 de abril de 1824 a Iturbide, declarándolo además enemigo público si se presentaba en algún lugar del territorio nacional. Esto lo ignoraba Iturbide. Otro acto del Congreso Constituyente es nombrar el 30 de mayo un gobierno provisional, denominado Supremo Poder Ejecutivo, que estaría a cargo de un triunvirato, integrado por Pedro Celestino Negrete, Nicolás Bravo y Guadalupe Victoria. Dado que Iturbide ignoraba
que se le había declarado enemigo público y que si se presentaba en algún lugar del territorio nacional iba a ser sometido a la pena de muerte. El 4 de mayo sale de Londres para México, instado por algunos de sus partidarios. Desembarca en Soto la Marina, Tamaulipas, el 14 de julio, donde se le reconoce y se pone a disposición de Felipe de la Garza, comandante militar de la provincia. El Congreso del recién creado Estado de Tamaulipas decide cumplir con el decreto federal y por ello el 19 de julio de 1824, en Padilla, Tamaulipas, es fusilado Iturbide.